Los ahogados de Bahía Honda son responsabilidad de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Ningún medio de transporte en Cuba cumple con los requisitos de seguridad que establecen las leyes, y los rancheros con actitudes delincuenciales juraron ser como el Che, pero la contrainteligencia sigue sin hacer su trabajo. El gobernante Partido Comunista ha dejado en evidencia al Ministerio del Interior, MININT, corresponsable de la muerte de 6 cubanos ahogados en aguas de Bahía Honda, y cuya estructura represiva falló del principio a fin, en un programa especial de la televisión cubana, diseñado a 4 manos por la Seguridad del Estado y el Departamento Ideológico del Comité Central. El hilo argumental es habitual en estos casos. El mal viene de Estados Unidos, cual estimulador de la inmigración ilegal, criminales lancheros residentes en Florida, frente al comportamiento riguroso y casi angelical de los guardafronteras, pero mucho oculta y preocupa a la casta verde oliva y enguayaberada, cuando se ha puesto a cazar pitirres a cañonazos. En el estrecho de la Florida han muerto millones de cubanos, y el castrismo nunca ha expresado condolencia a sus familiares, que son cubanos y que viven en Cuba con el dolor de haber perdido a uno más o más seres queridos, como tampoco lo han hecho con la tragedia de Bahía Honda. En Cuba, los medios de transporte colectivo, incluidos navales y aéreos, incumplen con normas de seguridad, y el gobierno se hace de la vista gorda y hasta pide prestado un avión de Venezuela para que vuele el presidente. Ya han metido en el panfleto televisado uno de los capitanes de la Marina Mercante convocados para el enjuague. Dejó claro que las normas de navegación establecen que la embarcación custodiada debe navegar suficientemente alejada y siempre a babor de la infractora, circunstancia que no se cumplió, porque entonces no habrían chocado cuando el lanchero maniobró con brusquedad hacia la izquierda. Uno de los imputados declaró a la televisión que pagó $12,000 por escapar de Cuba y que el embarque se complicó porque había mar de leva. Un coronel y un perito de investigación criminal del Ministerio del Interior hicieron énfasis en que la lancha, modificada para transportar 26 pasajeros en vez de los 6 previstos por el fabricante, golpeó con uno de los motores el poco profundo suelo marino de la zona. Si hay mar de leva, los reglamentos de navegación deben cumplirse con mayor rigurosidad, teniendo en cuenta que la presencia de seres humanos a bordo, incluida la niña de 2 años ahogada, y las autoridades de cualquier país del mundo tienen medios para abortar operaciones ilegales, bajo el principio de la proporcionalidad. Un error, incluso un delito, no deben abordarse con un horror. Pero ¿qué habría pasado si esos 26 cubanos llegaban a Florida a bordo de la embarcación? Pues nada, que se sumarían a los 230,000 que la dictadura le metió a Joe Biden por fronteras terrestres y marítimas. ¿Cuál es el encarne con ese grupo? Que quisieron interrumpir su salida para garantizar la seguridad de los ocupantes. Tendrían que hacer lo mismo con cada grupo de balseros, que la lancha tenía un motor averiado y peligraba la vida humana. En Cuba todos los días, cubanos se lanzan al mar en cualquier cosa que flote, y los guardafronteras no muestran tanto celo en su desempeño, mientras otros arriesgan su vida en camiones y carros en mal estado técnico y la policía no interrumpe sus viajes. Que los lancheros sean delincuentes indica que la revolución falló con ellos, con esos niños y adolescentes que querer ser como el Che. Por tanto, no llegaron a Estados Unidos como elementos supuestamente delictivos, y allí solo encontraron más medios. Alguna responsabilidad tendrá el régimen obsesionado con la pureza impostora y la uniformidad militante. Nada revela más el carácter totalitario de la dictadura más vieja de Occidente que las confesiones de presos sujetos a juicios a la televisión oficial, tras ser ablandados y manipulados por los interrogadores para que confirmen la versión oficial, materia que luego usarán para sus descargos ante organismos internacionales y foros de derechos humanos. Con estas imágenes, los psiquiatras se darán banquete. Cubanos con memoria recuerdan cómo los abogados defensores de los acusados en la causa 1/1989, antes de entrar en materia jurídica, expresaban su pesar
por tener que defender a quienes habían puesto en peligro la revolución. Pero el tribunal ni se inmutó cuando su presidente habría tenido que impugnar al letrado por incompatibilidad con quien debía defender. Si tanto le preocupa a la dictadura la inmigración ilegal, porque es su mayor promotor, hasta el extremo de la contrainteligencia territorial de Bahía Honda y el resto de las fuerzas del Ministerio del Interior en la zona no detectaron que un grupo de 26 cubanos refugiados en un manglar durante 2 días. La vigilancia revolucionaria dicen que no debe descuidarse jamás, pero estuvo en Bahía durante 48 horas. Y la broma que Estados Unidos estimula las salidas ilegales ya no provoca ni risa, solo asco, porque los cubanos que habitan pueblos costeros y los miembros de los desencantamientos mirando al mar nunca han visto llegar lanchas cargadas de estadounidenses a las costas cubanas pidiendo amparo. Solo grupos de haitianos en embarcaciones zozobran camino del paraíso yanqui, y cuando descubren que han tenido que recalar en Cuba, expresan que no quieren quedarse, sino seguir viaje o volver a su país para reintentarlo. Montado el show, solo queda aguardar por las sentencias que serán ejemplarizantes para fingir ante Estados Unidos que están combatiendo la inmigración ilegal, y en el empeño que serán secundados por agentes de influencia y gusañeros al servicio del mal, esos bobos solemnes tan abundantes y dañinos en la fauna cubana, que, erigiéndose en juzgadores morales del prójimo, reproducen y amplifican la mentira cínica, dejando al desnudo su vileza moral. Siguiendo con las noticias, Parlamento Europeo seguirá investigando la violación por el régimen de Cuba del acuerdo con la Unión Europea. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó el día miércoles mantener abierta una petición sobre el incumplimiento por parte de la Unión Europea del acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen de Cuba, a quien cuestiona por no haber suspendido el pacto tras las violaciones de los derechos humanos en la isla. La petición la llevó ante la Eurocámara la Asociación de Cubanos por la Democracia, que consideró que se ha hecho patente el fracaso del acuerdo del diálogo político entre el bloque comunitario y La Habana, y lamentó que la Unión Europea no haya impuesto ninguna sanción ante los flagrantes abusos del régimen. No basta con que Díaz-Canel apoye a Putin en la guerra contra Ucrania, ni que China anuncie que llevará su ruta de la seda a la mayor de las Antillas, lamentó el abogado Julio Rodríguez, en representación de la Asociación de Cubanos por la Democracia. Al plantear la petición, reportó el diario EFE. Rodríguez se refirió a los detenidos y a los presos políticos tras las manifestaciones del 11 de julio y la brutal represión posterior, así como a los más de 224.000 cubanos que, denunció, han huido del país este año, además de la trata de personas y la esclavitud moderna, en la que, dijo, incurre La Habana cuando oferta brigadas médicas al mejor postor extranjero. Pidan a las instituciones europeas que tengan el valor de ser cubanos por un solo día, y estoy seguro de que acabarán gritando queremos libertad. El representante del Servicio Europeo de Acción Exterior, asistente al debate, defendió el acuerdo de diálogo político y de cooperación como el mejor instrumento para abordar la muy preocupante situación de los derechos humanos en Cuba, y señaló que este capítulo se suscita cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo y a todos los niveles. En nuestro enfoque de antes, el diálogo se condicionaba a avances, pero eso no dio resultados. Este acuerdo tiene un enfoque diferente, es una plataforma que intenta una colaboración crítica pero constructiva, incluso en las áreas de más discrepancia, para así lograr más resultados. Da la posibilidad de acompañar a Cuba para que proceda a reformas y mejore la vida del pueblo cubano, dijo el representante de la diplomacia europea. En el debate posterior, se produjo un choque verbal entre los diputados españoles Ana Miranda, Bloque Nacionalista Gallego, y el abogado Herman Terch, de Vox. Miranda defendió que la petición forma parte de planes de quienes buscan suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación, y dijo que los más afectados por ello serían los cubanos, mientras que Terch acusó a la Unión Europea de violar sus propios acuerdos y sus principios, y de entregar dinero a la dictadura que lo usa para asesinar gente e impulsar otros regímenes represivos en la región.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Antes del día de hoy, por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Nos vemos en el siguiente informe.